Hola, buenos días a todos. Hoy quiero compartirles otro nuevo video a los compañeros corrosionistas e inspectores, inclusive a los aprendices. Sin embargo, hoy quiero tocar un tema que es un poquito más complejo para los aprendices, ¿no? Pero la idea es, bueno, que tratar de hacerme entender. Hoy quiero hablarles de las corrientes parásitas o vagabundas. Esto es un serio problema en protección catódica. Es supremamente delicado este tipo de casos, ya que al estar presentes pueden ocurrir corrosiones aceleradas que puedan comprometer la integridad de las tuberías. Deben ser mitigadas, deben ser corregidas. No pueden ningún custodio, ningún operador de tubería bajo estas circunstancias no debería dormir tranquilo. Por lo menos yo no dormiría tranquilo. Quiero presentarles un caso que tengo hoy referente a este tema. Cuando lo detecté, el rectificador que me estaba causando interferencia tenía una interrupción programada del operador foráneo, es un cruce con una tubería, un oleoducto. Yo estoy inspeccionando, son tuberías de gas. Y al momento de la medición de potenciales pude ver que había una inversión de los potenciales, es decir, el potencial off, instant off, estaba más alto que el, que el potencial on. Entonces, ya cuando vemos que tenemos potenciales invertidos, ya eso es una alerta para nosotros de que tenemos salidas de corriente o descargas de corriente. Y en donde ocurren estos fenómenos, pues en donde vamos a tener pérdidas de espesor asociadas a la cantidad de corriente que está saliendo. Y su velocidad va a depender de la cantidad de esa corriente, la densidad de corriente que esté saliendo. Por eso es oportuno, creo que es oportuno sacar este video a ustedes, porque fíjense una cosa, en el caso que, déjenme mostrarles acá en la computadora ya, en buscar la información. Vamos a poner esta gráfica para que me entiendan el caso en cuestión. Déjenme cambiarlo acá. Ok. Vamos a ver. Disculpen, acuérdense que no tengo asistente para esto. Lo tengo que hacer una. Ok. Fíjense una cosa. La zona que yo estoy inspeccionando es toda esta urbanización. Es una urbanización. Que son casualmente la tubería va en paralelo a la vía de acceso, la de gas. Pero tengo una tubería de petróleo, que la tengo acá de color anaranjada, que cruza acá y acá perpendicularmente a las tuberías de gas. Esto que está acá es un punto de control de medición, que es lo que les estoy comentando, que medí un potencial on de 320 milivoltios o 0.32 voltios, y en el instant off me está dando 560 milivoltios, es decir, están invertidos los potenciales. Este triangulito que les estoy mostrando acá es el rectificador asociado al oleoducto, y para mí pasa a ser un sistema foráneo o ajeno. No estamos conectados, este rectificador no está conectado con el gasoducto, por lo tanto pasa a ser un sistema foráneo. En este otro punto, el potencial on me está dando 620 milivoltios, pero el instant off me está dando menos 1467 milivoltios. Como yo sé que este sistema tiene un sistema galvánico, de ánodos galvánicos, cuando está activado el rectificador, la tubería no está protegida, y cuando deja de funcionar, fíjense que vuelve al potencial de 1467 o 1.4 voltios. Esto quiere decir que la protección catódica trabaja cuando está fuera de servicio, por lo menos en esta zona. En esta zona no, porque es una zona de descarga. ¿Cuál es el principio de las corrientes vagabundas o de las corrientes parásitas? Vamos a mostrarles este otro esquemita.
Fíjense que acá tenemos un rectificador, el TR, hay un cable conectado a esta tubería y acá tenemos el ánodo, el lecho de ánodo, y este es el comportamiento que nosotros los corrosionistas buscamos o esperamos de la protección catódica, que las corrientes se distribuyan de esta manera. ¿Ok? Evidentemente, mientras más nos alejemos de la tubería, van a decrecer o se van a atenuar los potenciales en función de las condiciones de terreno, resistividad, calidad del revestimiento y otros factores. Sin embargo, cuando tenemos una tubería vecina, esa tubería va a recibir corrientes que está suministrando ese ánodo de esta tubería, de este rectificador. Y él va a capturar esas corrientes. ¿Por qué? Porque simplemente es un material conductor que ofrece menos resistencia al paso de la corriente, pero tarde o temprano estas corrientes tienen que volver a su origen. Van a salir por esta zona y esta va a ser nuestra zona de problemas o de corrosiones aceleradas. Igual va a pasar acá. Entonces, ¿por qué la llamamos parásitas o vagabundas? Vagabundas porque básicamente ellas se están aprovechando de este medio, que es un tubo metálico que ofrece menos resistencia al paso de la corriente, y ellas dicen: oye, amigo mío, dame la cola, ayúdame. Y él las transporta, pero van a descargar finalmente otra vez a su origen. ¿Por qué parásitas? Porque finalmente tal vez acá vamos a tener protección catódica sin tener una conexión de cable negativo a la tubería vecina, pero acá se va a destruir. Es como que si nosotros tuviéramos un parásito en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, una solitaria, una tenia, y este parásito progresivamente se va a alimentar de partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, nos va a provocar daños en ocasiones irreversibles y hasta la muerte. Y así actúan las corrientes parásitas en la protección catódica. Son un problema. Finalmente va a causar efectos irreversibles. Y los efectos irreversibles son pérdida de espesores y comprometer la integridad mecánica. En caso de gasoductos, una fuga masiva de gas con productos de alto poder calorífico, pues evidentemente podemos causar daños a la población y al ambiente. Este es otro gráfico que les tengo del comportamiento de una interferencia de corrientes parásitas o vagabundas. Recuerden que yo les hice un video a ustedes de las corrientes dinámicas y corrientes telúricas, de cómo documentarlas, cómo registrarlas y cómo detectarlas. Les invito a que vean en mi canal de YouTube. Yo siempre subo mis videos de manera que ustedes tengan, tratarles de aportar y de transferir conocimientos, y por eso los invito a que bien sea le den like para que me ayuden con el algoritmo de YouTube y así poder llegar a más compañeros o colegas que tal vez les pueda ser útil esta información, y así también poder difundir este tipo de información, inclusive los comentarios, si bien sea positivos o negativos. En este caso sigue igual. Fíjense que acá la tubería cambia de dirección y cruza perpendicularmente a la tubería. Esta zona va a capturar las corrientes de este rectificador. Recuerden que esta es la tubería que tiene protección catódica y este no. Este rectificador con su lecho de ánodo suministra corriente para proteger la tubería, pero partes de esa corriente van a venir a la tubería vecina. Y acá, justamente en este cruce, es donde van a ocurrir las descargas. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia, y es más fácil la transferencia de corriente en estas zonas. Parte también de esas corrientes van a irse por esta zona en menor cantidad o en menor densidad, pero también van a salir para acá. Entonces este es el principio de cómo actúan las corrientes vagabundas o parásitas en campo. ¿Por qué saco esta acotación en este video? Porque, señores, cuando un inspector está en campo, y en este caso lo vamos a ver porque ya no tengo la interrupción programada, solamente vamos a poder ver el potencial on, y vamos a ver un potencial de 320, 350, 360. Y tal vez un inspector, cuando vaya al punto de control y mida esto, puede decir que el punto de control está dañado, que el cable está roto, que sea reemplazado el test point, y no es así.
tenemos que hacer mediciones para verificar si esa corriente está entrando o está saliendo de la tubería. Porque entonces, si detectamos que es una salida de corriente, entonces no es que está dañado el cable, no está dañado el test point, no está dañado el punto de control. Simplemente es una salida de corriente. Y mi propósito de este video es enseñarles cómo hacer estas mediciones. Eso lo podemos hacer con los equipos electrónicos. Lo ideal sería tener un DCBG para poder ver la dirección de la corriente, pero bueno, también lo podemos hacer con un multímetro de manera puntual. Normalmente vamos a utilizar un multímetro o un tester y 2 celdas de referencia portátil de cobre, sulfato de cobre. El propósito, verificar cuál es la dirección y el flujo de esa corriente, y con 2 celdas permanentes, portátiles, las podemos detectar. Hay varias lecturas que vamos a obtener en campo en función de eso. Vamos a hacer, me acomodo acá. Perdón. El negativo del multímetro va a ir conectado a una celda y esta celda va a ir sobre la tubería. Es importante que hagamos detección de tubería y demarquemos en campo la ruta de la tubería, porque esta celda, esta media celda que vamos a dejar acá, la vamos a sembrar, la vamos a dejar fija, y esa va a ir conectada al negativo del multímetro. El lado positivo del multímetro es la otra celda. Esa es la que vamos a colocar en este lado y después la vamos a colocar para este otro lado, como se ve aquí en este segundo dibujo. Antes estaba acá, ahora se cambió el electrodo para acá. Cuando yo lo tenga acá, si la lectura me da positivo, quiere decir que la corriente viene desde acá y va hacia el tubo. Es decir, entra por el positivo del electrodo del multímetro, entra acá, llega al equipo, vuelve y sale y entra a la tubería. Eso es lo que significa que nos dé un valor positivo. Cuando yo lo cambio para este lado, si me sigue dando positivo, entonces quiere decir que las corrientes en ambas direcciones están entrando en la tubería. Y eso es lo que queremos nosotros los corrosionistas, que las corrientes de protección catódica de un rectificador entren en la tubería. Pero ¿qué pasa cuando me da negativo? Es decir, me da negativo cuando lo pongo de este lado y negativo cuando lo coloco de este lado. Eso quiere decir que las corrientes están saliendo de la tubería. Entonces, esto es supremamente peligroso para las tuberías, porque acá es donde vamos a tener pérdidas de espesores metálicos. Por ley de Faraday vamos a tener pérdidas de espesores metálicos en función de la corriente, de la densidad de corriente que sale. Este es el segundo caso, que nos den positivos en ambos lados y negativos en ambos lados. Positivo en ambos lados, está entrando a la tubería. Negativo en ambos lados, está saliendo de la tubería. Pero podemos tener un tercer caso, que es que nos dé positivo de este lado y negativo de este lado. Eso quiere decir que entra por acá, pasa por el multímetro, entra nuevamente a la tubería, pero después vuelve a salir de la tubería. Quiere decir que es una corriente pasante. Quiere decir que la mitad de la tubería va a proteger catódicamente, pero el otro lado, o los otros 180 grados de la cara del tubo, es en donde va a haber la descarga. No es exactamente así tan preciso como lo estoy diciendo, pero ese es el principio. Vuelvo y repito, si me da positivo acá y cambio la celda para este lado y me da negativo para este lado, entonces quiere decir que esta es mi dirección. Puede ser al contrario, que me dé positivo de este lado y negativo de este lado. Entonces quiere decir que la corriente va a ir desde el positivo hacia el negativo. Esas son las mediciones que tenemos que hacer nosotros en campo, en el punto de control. Por eso les estoy indicando que hay que detectar la tubería para que coloquemos la celda negativa sembrada, la dejamos ahí fija, y la única que hacemos es la del lado positivo del multímetro. Y tenemos que prestar mucha atención a los signos de las lecturas de mediciones que nos arrojan en campo. Acá les tengo otro esquemita más o menos de lo que les acabo de explicar. Pues les repito, discúlpenme porque tengo que enfocar. Cuando dan positivas las lecturas en ambos lados, quiere decir que las corrientes están entrando. Cuando la corriente me da positiva en un lado pero negativa en el otro, entonces va de positivo a negativo.
es una corriente pasante. Pero cuando las corrientes me dan negativo en ambos lados, quiere decir que las corrientes están saliendo. Esta es la forma de hacer las mediciones en campo. Pero también lo voy a hacer, señores, porque esto se ve muy bonito en papel, explicándolo, pero en campo es en donde tenemos que hacerlo. Cuando nosotros, les voy a mostrar esta gráfica. Esto es una gráfica típica de un CIS, de un intervalos cortos. Y fíjense que el potencial on y off tienen un delta significativo, pero acá se invierten los potenciales. Esto quiere decir que esto pasa a ser mi zona de descarga y estas son mis zonas de entrada. Esta sería mi zona de entrada. Entran las corrientes por estos ambos lados, pero descarga aquí. Entonces, esto es en un CIS. Cuando me preguntan, Pedro, ¿y cómo corregimos este problema? Tenemos que hacer un CIS para poder saber exactamente en dónde está la salida, y allí es donde vamos a mitigar. Bien sea instalando anodos, bien sea instalando un bond, bien sea con puentes eléctricos, lo que sea, pero inclusive hasta conectar o instalar otro rectificador. Pero la forma de poder mitigar y decir con precisión quirúrgica en dónde debemos corregir los problemas es con esto, es a través de un CIS. Esta es una zona que deben hacer un CIS para poder determinar con precisión en dónde están las entradas y las salidas de las corrientes, y ahí es donde hay que tomar las acciones correctivas. En protección católica, señores, siempre hay solución a los problemas, siempre vamos a tener cómo mitigar estos problemas. Esta es otra gráfica que les traigo de inversión de potenciales, zonas de descarga, zonas donde podemos ver la inversión de los potenciales, y esto lo vemos con un CIS. Ahora vamos a campo para que lo veamos en caliente, para que veamos en cómo se hace esto en campo. Vuelvo y repito, sería muy fácil para un inspector ir a campo, chequear el punto de control y verificar que le dio esta lectura 320 milivoltios, y va a decir, oye, el test point está malo, el punto de control está malo, el punto de medición está malo, o el cable se dañó. No, verifiquemos esto en campo. Tenemos que ser profesionales en esto. Si lo ideal es que esto esté interrumpiendo, meter un interruptor acá y vamos a ver esto, la inversión de potenciales, y ya esto sí es un dato contundente. Pero en este caso, como nos quitaron la interrupción y no puedo tocar ese equipo, yo no estoy autorizado a tocar ese equipo, por eso es que no hablo ni siquiera de tuberías ni del cliente, porque ustedes saben que por temas de confidencialidad no puedo indicar nada. Solamente hablo de modo genérico, pero si yo pudiese interrumpir esto, les podría mostrar en campo cómo se ve esto. Pero bueno, afortunadamente de esta zona, cuando yo estaba haciendo la medición potencial, hice un video y lo voy a anexar en este que estoy haciendo para complementarlo, para que lo vean. Pero el que hice de este lado no me guardó, no me grabó, porque en ese momento no tenía suficiente capacidad en el teléfono. Vamos a campo entonces para que veamos esto. Ok, señores, como les estoy indicando, importante de marcar la tubería. Mi ruta de tubería es esta pintura amarilla, me está indicando a mí cuál es la ruta del gasoducto que yo estoy evaluando. Puse esta marca aquí anaranjada con esta banderilla, y aquella que está acá está separada de aquí. Esta es la celda que yo tengo sembrada, o sea, esa no la voy a mover, que es la que está conectada en el negativo del multímetro, el cable negro, y va a esa celda. La que yo voy a mover es esta, que está conectada al positivo, que es el cable rojo, que es esta celda. Voy a hacer mediciones acá y después me traslado y la coloco de este lado. Esas son las mediciones que voy a hacer. Mi punto de control es este que está acá, y bueno, le conecté este cable verde también para ver la medición, que es la que les estoy comentando, que muchos inspectores en campo pueden concluir de que el cable está dañado o el test point está trabajando mal, y no es así. Quiero que vean que
Estoy cerca del rectificador, en donde tengo la fuente de esa interferencia de corrientes parásitas o vagabundas. Como les dije, no puedo operar el equipo, no le puedo colocar un interruptor. Yo tengo mi interruptor, pero en este caso no puedo. Pero bueno, fíjense que tengo los postes indicadores, los line markers de los oleoductos. ¿Okay? Este es un oleoducto, fíjense que hasta en español lo colocan, porque aquí hay también bastante latino. Tuve que tapar el nombre del operador y hasta el número de emergencia, porque vuelvo y repito, no puedo sacar al aire información que pueda comprometer la información de los operadores. Solamente esto es de modo instructivo y es para que ustedes, cuando estén haciendo troubleshooting, puedan corregir y detectar este tipo de problemas y saber cómo analizarlo, interpretarlo y dar las soluciones, porque nosotros tenemos que dar soluciones. Este es el rectificador, no tiene identificación, no sé cuál es la capacidad operativa. En su momento, cuando estaba interrumpiendo, pude detectar, porque puse la pista perimétrica acá y pude ver que tenía un ciclo, el rectificador está sacando unos 2 amperios y tenía un ciclo de 1.5, 0.5. Es una programación típica de un CIE, para un CIE. Un ciclo, cuando son ciclos así cortos, para hacer survey en la tubería. En su momento me imagino que la gente del oleoducto lo estaba haciendo. Entonces fíjense, esta es mi zona donde está el cruce perpendicular y estas rayas amarillas indican el cruce, y mi gasoducto pues va en paralelo al brocal, a este brocal. Va en paralelo al brocal, pero tengo estos cruces perpendiculares de los oleoductos. Estas son las zonas de conflicto o de problema. Ok, vamos entonces a hacer las mediciones correspondientes. Recuerdan que conecté el cable verde al punto de control, al test point. Ok, entonces vamos a hacer la medición para ver cuánto nos da ese punto de control, que es como les estaba comentando ahorita en el caso. Ok, tengo acá mi cable verde. Vamos a conectar este aquí para ver el potencial. Vamos a prender nuestro equipo. A ver si... Ok, ahí está, 404. Perdón. ¿Qué dice? Sí, lo había conectado al revés. Ok, 403 milivoltios. Podemos asumir, muchos inspectores pueden asumir que el sistema de protección catódica ya no está activo, que los ánodos no están funcionando, que es un potencial natural. Cuando vine la primera vez estaba en 200, 180 milivoltios. Algunos pueden concluir de que el cable está dañado o decir que no está funcionando los ánodos y la protección catódica, o si tiene corriente impresa. Si tuviera corriente impresa la tubería, pues esta lectura nos puede decir, no, el rectificador está dañado o está apagado, la tubería no está recibiendo protección catódica. Pero vuelvo y repito, tenemos que hacer mediciones para poder concluir eso. ¿Cuáles son las mediciones que vamos a hacer? Vamos a medir potencial en aquel extremo y después en estos otros extremos. Siempre retiren la celda de aquí a acá por lo menos 1 metro. Esa es la separación que deben de tener. De aquí a aquí 1 metro y de aquí a aquí otro metro. No lo hagan muy cerca porque les puede dar lecturas que no son confiables. Ahora bien, vamos a hacer esa medición pues, con la celda. Como les dije, el negativo del multímetro, que es este cable negro, va a la celda que no vamos a mover. La única que sí se puede mover es la que está conectada al cable positivo. Vamos a ponerla acá y vamos a ver la lectura.
cuando estamos sin ayudantes es bien incómodo. Vamos a poner, a ver si lo logro ver la lectura acá, que ustedes lo puedan apreciar mejor. Bueno, conecto acá. Fíjense que tengo un potencial 0.02 y me está dando valor positivo. Ok, a ver si se me mantiene ahí la celda. Tengo mi celda acá, o sea, sería a mi derecha. A mi derecha tengo esto. A ver si lo puse en milivoltios para que me dé más precisión. 1.5 milivoltios positivo. Vamos a colocarlo ahora de aquel lado. Voy a cambiarlo de aquí para acá ahora. Sería a mi izquierda. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a poner un poquito el multímetro para acá. Quiero que se vea mejor la lectura. O sea, que el brillo no me estorbe. Me está dando menos 30.4 milivoltios. Menos 30.4 milivoltios. Acá nos había dado 1.5 positivo. Y aquí en esta posición a mi izquierda me está dando menos 30. ¿Qué significa esto, señores? Que la corriente viene donde me dio el valor positivo, que es acá. Viaja por acá, viaja, se mete en la tubería, pero después que entra a la tubería vuelve y sale en esta dirección. Esta es la dirección de mi corriente. Entonces es una corriente pasante, es un paso de corriente que hay acá. Por eso es que tengo que hacer esta medición adicional. Fíjense que lo estoy haciendo sin interrumpir el rectificador, pero puedo determinar cuál es la dirección de la corriente y cuál es ese comportamiento, si es beneficiosa o si es dañina. En este caso estamos determinando que es una corriente que está causando problemas en la tubería. Entonces, esta es la medición de campo tal cual que debemos hacer, complementar nosotros los inspectores para poder concluir qué es lo que está pasando. Ok, espero que esto les haya quedado claro de cómo hacer este procedimiento y este protocolo de medición. Vamos a retornar al vehículo para entonces finalizar con este video instructivo, porque como siempre nunca va a faltar la pregunta de cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a resolver o mitigar estos problemas. Hay tres maneras, señores, de poder corregir este tipo de problemas. Uno sería instalando ánodos. Vamos a hacerle una ampliación aquí. Anodo de sacrificio. Esto sería justamente en el cruce perpendicular. Déjame usar mi bolo. Justamente en el cruce perpendicular se instalan ánodos. Ok. Esta tubería gris oscura es la tubería que interfiere, y esta tubería más o menos opaca o casi gris más claro es la que está recibiendo las corrientes de interferencia. Entonces, para yo evitar de que mi tubería, esta tubería opaca, suelte las corrientes directamente hacia el tubo porque tienen que regresar a su origen, simplemente conecto unos cables, hago el puente aquí, un puente eléctrico, y los ánodos son los que se van a encargar de soltar la corriente. Entonces, evidentemente los ánodos se van a ir destruyendo progresivamente, pero esta es la idea. En ocasiones hay que instalar unos diodos de bloqueo para evitar de que los ánodos trabajen, funcionen como galvánicamente, sino como un aterramiento. Pero bueno, eso lo determinan también las pruebas de campo. Esta es una forma, con ánodos. La siguiente forma son también, esto es una celda para medir el potencial entre ambas tuberías. Se coloca una resistencia calibrada, variable. Acá, una resistencia variable. Esto es un bond para mitigar esto. Es decir, con la resistencia nosotros vamos a decirle qué cantidad de corriente va a pasar
de un tubo hacia otro. Pero vamos a evitar de que salga directamente de la tubería. Todo va a pasar a través del puente. Y esta es la manera más común de mitigación, a través de bond o puentes de conexión. Inclusive el custodio, la gente de oleoducto, no está obligado a darme protección catódica. Pero ellos, a través de este tipo de puentes, pueden regular la corriente y hasta, por decir algo, cuando la gente de oleoducto instaló su rectificador, quiero explicarles esto. Vamos a irnos acá. Cuando la gente de oleoducto instaló su rectificador, ellos no están obligados a darle protección catódica al vecino, a no ser que el vecino llegue a un acuerdo con él. Mira, vamos a compartir gastos, el consumo energético, eléctrico, vamos a pagar la mitad cada uno y juntos como hermanos y hermanitos por siempre. Pero puede ocurrir de que él no quiere darle protección a él, pero no está obligado a dársela. Simplemente a través de un puente eléctrico, él, antes de activar el rectificador, debe hacer una medición de potenciales naturales antes de energizar. Por decir algo, supongamos que el potencial natural da 500, 520, 530, 530, 510, pero ese es el comportamiento del potencial natural. Cuando él active su rectificador, estos potenciales deben mantenerse siempre igual como él midió antes de activar, 500. Si varían, bien sea a valores positivos o negativos, entonces él está interfiriendo, está causando daño, él es la causa raíz, y si llega a ocurrir un incidente de alto impacto, él es responsable directo. Es decir, las causas penales por responsabilidad sería para él. En mi país esto se le dice homicidio culposo cuando ocurre eso. Entonces, a través de un puente eléctrico, él puede regular la corriente que se está metiendo acá, que se devuelva por ese puente eléctrico, y él lograría estabilizar los potenciales de interferencia de acá, hasta dejarlos otra vez al nivel como él los consiguió antes de activarlo, y decirle: compadre, ya activé mi sistema, amigo mío, ya no te estoy interfiriendo, ya no te estoy causando daño. Oye, pero ¿será que me puedes conectar? Ah, bueno, ya esta es otra conversación, esta es otra estrategia que debemos seguir. Pero él con un puente eléctrico, él puede corregir eso y no interferir a los demás. Otros procedimientos para mitigar es que, ok, el operador instaló su rectificador, su lecho de ánodo. La tubería vecina se le puede reforzar el coating, el revestimiento protector, normalmente unos 30 metros antes, unos 30 metros después. Esto lo debe establecer un intervalo corto. Si yo veo que al activar este rectificador sucede que son 1000 metros para acá y 1000 metros para allá de zona de entrada de corriente, entonces hay que reforzar el revestimiento 1000 metros, entonces para ambos lados. Si me dio que son 50 metros, entonces se hace el reforzamiento de coating acá, y se hace reforzamiento del coating en los cruces perpendiculares, tanto en la tubería que cruza perpendicular y la otra. Siempre se hacen las dos. Cuando no quieren que toquen la tubería, no me haga soldadura exotérmica, yo no quiero puente, yo no quiero bond. Bueno, entonces hay que buscar otro tipo de solución. Otro sería sacar un cable negativo de acá, colocarlo desnudo, paralelo a la tubería, de manera que él sea el que retorne las corrientes como medio conductor, pero entonces afectaríamos la cobertura efectiva del rectificador. Podemos también con una retroexcavadora hacer una zanja en toda la longitud y llenarlo de piedra picada para aumentar la resistencia del terreno. Sin embargo, si llueve y se llena de agua, entonces dejaría de tener el propósito de que genere alta resistencia. Pero hay varias formas de mitigar esto, como les estaba comentando, y ya esto depende de las recomendaciones técnicas que en campo hacemos. Cuando nosotros logramos hacer estos puentes o instalar anos de sacrificio, inclusive yo puedo instalar anos de sacrificio aquí, un ano de sacrificio aquí, para tener una superficie 100% desnuda. Entran las corrientes y acá colocaría otro ano de sacrificio para que la descargue. Entonces acá yo podría instalar una resistencia variable para limitar la entrada de corriente o
o mejorarla, y aquí igualmente. También sería otra forma de mitigar esto. Como les comenté anteriormente, siempre hay solución en protección catódica para mitigar los problemas y corregir los problemas que pueden comprometer la integridad mecánica de las tuberías. Amigos, compañeros, que pasen muy buenas tardes. Ha sido un placer volver a compartir con ustedes otro video más.